Muy bien, chicos, continuamos. A ver, este es otro tipo de problema, porque no siempre nos van a dar un problema gráfico, también nos pueden dar un problema teórico, entonces hay que saberlo plantear, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces primero hay que leer, siempre, toda la vida. Entonces, vamos a leer, dice, el arco de un sector circular mide 12 metros, el arco, ok, entonces L mide 12 metros, perfecto. Si el ángulo central se reduce en su tercera parte, ojo ahí, ¿qué está pasando? Está cambiando uno de los elementos del sector, ¿correcto? Recuerda que los elementos del sector, ¿qué son? La longitud, el ángulo y el radio. Está cambiando uno de ellos, ¿listo? Está cambiando uno de ellos. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, si hay un cambio, entonces acá le ponemos inicial, ¿ya? Y acá le ponemos final, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber un cambio, ¿listo? En el inicial, ¿qué va a pasar? Se mantiene el ángulo y se mantiene el radio, porque no te están diciendo nada de él. En el inicial sigue siendo longitud, ángulo y radio. Pero ¿qué está pasando acá? Está cambiando el ángulo. ¿Sí? Está cambiando el ángulo. Vamos a ponerlo de negro. ¿Qué te está diciendo con respecto al ángulo? Te está diciendo que se reduce en su tercera parte. ¿Ya? Entonces, si se reduce en su tercera parte, no te dice a la tercera parte. ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Listo? No te dice a la tercera parte. Te dice en su tercera parte. Por tanto, ¿qué tengo que restarle? Tita sobre 3. ¿Ya? Esto te está diciendo en su tercera parte. Por tanto, tengo que restarle tita entre 3, la tercera parte. Muy bien. ¿Cuánto queda esto? ¿Cuánto queda esto? Si a todo le quito la tercera parte, ¿cuántas partes me quedan? 2, ¿cierto? Imagínate un tanque. Lo divides entre 3. Cada uno de ellos es un tercio, ¿verdad? Entonces, si tú estás quitando una de esas partes, ¿cuántas partes te quedan? 2. Entonces te queda 2 tercios de tita. ¿De acuerdo? O si no, resuelve la fracción, ¿no? Porque tú estás en quinto año. Listo. A ver, pregunta, ¿te hablan algo del radio? No. Por tanto, tu radio no hay problema. ¿Qué es lo que te pide? Calcular la nueva o el nuevo arco. ¿El nuevo arco quién es? Tu L, pero va a ser un L final. ¿De acuerdo? Listo. Ya lo planteamos. Repito de nuevo. Un sector tiene una longitud de 12 metros de arco. Como no te hablan siempre perdón, seguimos. Antes de... El ángulo central se reduce en su tercera parte. Hay un cambio en la medida de uno de los elementos, en este caso del ángulo. Está cambiando el ángulo. Al cambiar el ángulo o al cambiar el radio, ¿qué pasa? Lo primero es inicial y lo segundo es final. ¿De acuerdo? Ahora sí, nuestro L vale 12, sigue siendo tita, sigue siendo R. ¿De acuerdo? En el inicial. Por tanto, ¿cómo es tu formulita por aquí? Ángulo por el radio, eso no va a cambiar. Pero tu L vale 12. Por tanto, tita por R vale 12. ¿Listo? Ok. Vamos por acá. Profe, y en el final, ¿qué va a pasar? No te da problemas. ¿Cómo es tu fórmula? ¿Cómo es tu fórmula? Longitud final. ¿Cómo es tu fórmula? Ángulo, tu nuevo ángulo. 2 tercios de tita. ¿Por quién? Por el radio. Ángulo por el radio. ¿De acuerdo? Pero tu nuevo ángulo, ¿cuánto es? 2 tercios de tita. ¿Listo? Porque se redujo a la tercera parte. ¿Bien? Ok. Profesor, ¿y ahora qué hago? Fácil. ¿Cuánto vale tita por R? 12. Y tú tienes acá justamente, ¿qué tienes? Tita por R, ¿no?
¿Y qué hacemos? Lo reemplazamos. 2 tercios, tita por r, ¿cuánto vale? 12. Ok, 2 por 12, 24. Entre 3 a 8. Listo, metros. Metros porque tu longitud está en metros acá. Y ahí tenemos nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra respuesta. Fácil, simple. ¿De acuerdo? Simple, sencillo. Entonces tenemos aquí, vamos a borrar el 4 ya. Este lo borramos, ahorita lo hacemos. Entonces, de esa forma, cuando pasa que uno de los elementos se altera, puede ser la longitud, puede ser el ángulo, puede ser el radio, se aumenta, se disminuye, se duplica, se triplica, se reduce a la mitad, a la tercera parte, ¿qué pasa? Que va a haber una parte inicial y va a haber una parte final. La inicial, longitud, ángulo y radio, eso no se mueve. Pero la final sí, se va a aumentar, se va a disminuir. Pero la fórmula sigue siendo la misma. Longitud, ángulo por radio. Longitud final, ángulo, 2 tercios de tita, radio, R. Pero tita por R, lo sacaste de acá que vale a 12. Reemplazaste. ¿Y cuánto te quedó? 8. ¿De acuerdo? 8. Muy bien. Entonces, eso es nuestro ejercicio. ¿Ya? Vamos a pasar. Esto es con respecto a las longitudes de arco. Fíjense bien en sus ángulos y en sus radios. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Listo? Como ustedes van a tener el ejercicio, el video, no hay ningún problema. ¿Ya? A ver. Borramos para hacer el número 4 que había puesto en la pizarra. Quiero que entiendan algo primero, ¿ya? En este problema número 4 lo voy a hacer pausado. Tranquilo, con calma. ¿Ya? Y nos dice así. Calcula S. Quiero que lo observen bien, ¿ah? Quiero que observen bien el problema porque vamos a aplicar tanto longitud de arco como área. En realidad nos piden el área. Ahí, ¿listo? Y acá vale 2, acá vale 3 y acá vale 7. Ya está. A ver, chicos, nos piden el área. ¿Ok? Nos piden el área. Para calcular el área tenemos 3 formas, ¿no? A ver, recordamos. Área, ángulo, radio al cuadrado entre 2, longitud por radio entre 2, longitud al cuadrado entre 2 veces el ángulo. Perfecto. Esas eran nuestras formulitas para calcular nuestro área. ¿Ya? Como quiero el área pequeñita, quiero esta área pequeñita, ¿quién sería este? Con respecto al área. ¿Quién sería? L, ¿cierto? Ya está. Él sería, vamos a ponerle L1 y acá el más grandote L2. Entonces, para calcular el área ya tengo L1, su longitud. Es decir, o la calculo con la segunda o la calculo con la tercera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? Que no tengo ninguno de los dos. ¿Por qué? Si yo observo este sector chiquitito, ¿qué falta? Falta el radio, ¿no? Si yo observo este sector chiquitito, falta el radio, ¿verdad? Y si lo sigo observando, ¿qué va a faltar? El ángulo. Por eso ya me metí en problemas. ¿Y ahora qué hago? Cálmate. ¿Para qué te vas a desesperar? Te dije que íbamos a calcular o que íbamos a aplicar tanto longitud de arco como área, ¿ya? Entonces vamos bien. Primero, vamos a poner 1. ¿Qué vamos a aplicar? LOR. ¿Ya está? Entonces decimos, mira, si tú observas, L1 es la longitud de arco, ¿no? Ángulo por radio. Entonces decimos así, ve, L1 es ángulo por radio, pero L1 vale 3. Ya está. ¿Sí? Ahora vamos con L2. L2, ¿cómo va a ser? Mira, es el mismo sector, solo que se ha dividido en un arco pequeñito y en un arco más grande. Pero ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, ángulo, tita. Pero tu radio, ¿cuánto vale el radio?
si es hasta acá, es este arco, es todo esto, es el grandote. Entonces tu grandote, ¿cuánto vale? R más 2, ¿cierto? R más 2, muy bien, ¿me entendiste? Para el pequeñito, tú sabes que es este nada más, ángulo por radio. Pero para el grandote, el ángulo es el mismo, pero el radio es el mayor. No vas a decir 2, tienes que coger desde acá, desde el origen, ¿te acuerdas? Acá hay un puntito, que era el O. Te coges desde aquí, entonces sería R más 2. ¿Listo? Ahora sí, profe, ¿y ahora qué hacemos? Ya, L2, ¿cuánto vale? 7. Multiplicas 1 por 1, el por L, el por L, ¿ya? Tita por R más 2 tita. Profe, ¿y ahora? Ya pues, fácil. ¿Quién es él? Es, ¿verdad? Es 3, porque ya lo sacaste de la primera parte. Está reemplazando, ¿verdad? Ok, vas a restar 4. Vas a restar 4. Pasas a dividir. ¿Cuánto vale tita? 2. Muy bien. Ya sabes que tita vale 2. ¿Listo? Ahora sí, chicos. Ahora sí, chicos. Por lo tanto, problema terminado. Problema terminado. ¿Ya? Problema terminado. Problema terminado. ¿Qué va a pasar? ¿Estoy en qué? Estoy, ¿cómo se llama? Disculpen la interrupción. Estoy viendo, perdón, recapitulamos ya. Disculpen la interrupción, chicos, disculpen la interrupción. Sabemos que estamos en casa ahorita, ¿no? Ok, habíamos calculado ¿qué cosa? El ángulo, perfecto. Ahora vamos a calcular el área. ¿Por qué? ¿Qué decimos? Para el área que tengo, L1, ¿y qué también tengo? El ángulo. Entonces, ¿quién sería la conveniente? Longitud y ¿qué? Y el ángulo. Entonces lo que voy a aplicar va a ser así de L1 al cuadrado entre ¿quién? Entre 2 veces tita. Profesor, ¿y este ángulo ya está en radianes? Sí. Cuando ya te da así de esa manera, simplemente ya se tiene en cuenta que esto ya está en radianes. Profesor, ¿y es necesario que lleve el pi? No. No es necesario que lleve el pi siempre, ¿de acuerdo? Cuando yo calculo el ángulo, ese valor que me da ya está en radianes. No es necesario que lleve el pi, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces decimos así. Ya sabemos que vamos a aplicar esta formulita. L1 ¿cuánto vale? 3 elevado al cuadrado. ¿El ángulo cuánto vale? 2. Listo. ¿Cuánto sería? 9. ¿Y acá? 4. ¿Listo? ¿Cuánto quedó? 9 cuartos. Como todos tienen U, la U significa unidades, entonces serían unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Unidades al cuadrado. Entonces, mi respuesta sería 9 cuartos unidades al cuadrado. Es 9 cuartos, ¿ya? 9 cuartos unidades al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ese es el problema número 4. Dije que íbamos a trabajar bastante el día de hoy. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Listo? Continuamos, ¿ah?